Mayor, cuando ustedes vayan a trabajar al Cerú, ¿no? Son zonas más alejadas, más agrestes, entonces van a tener mayor incidencia de repente porque ustedes saben que las parasitosis tienen mucho que ver, sobre todo con el saneamiento ambiental, ¿no es cierto? Donde no hay agua, donde los medios económicos son escasos y cuando también hay aglomeración de gente, ¿no? Ya, entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Vamos a empezar. Son como les dije, ver los parásitos más frecuentes, los ciclos biológicos, que es importante que ustedes lo sepan para que puedan ver en qué momento se produce y podamos intervenir también, ¿no? De alguna u otra manera. Es importante el cuadro clínico, aunque todas las parasitosis generalmente tienen un cuadro parecido. A interpretar los exámenes de laboratorio. En principio, ¿qué exámenes tendríamos que pedir, no? Cuando viene un niño con diarrea, ¿no? Generalmente las parasitosis, porque hay algunas que los niños son asintomáticos. Igual, ¿no? De repente acá todos tenemos parásitos, pero de repente nadie tiene ningún síntoma, ¿no? Entonces, poder solicitar e interpretar qué exámenes tendríamos que pedir y cuáles los tratamientos que podemos instalar en los niños, ¿no? Las referencias aquí están y la definición, empezamos, ¿no? Hasta una palabra despectiva, es decir, eres un parásito, ¿no? ¿Por qué? Porque, miren, ¿no? ¿Cuál es la definición? Que es un organismo que fisiológicamente vive a expensas de otro, ¿no? Y huésped tiene que ser el organismo que lo alberga. Y hay una relación huésped-parásito, ¿no? Entonces, es parasitismo cuando vive del huésped y lo enferma, ¿no? Comensalismo vive del huésped pero no lo enferma. Simbiosis se benefician cada uno en forma dependiente. Y mutualismo se benefician en forma independiente, ¿no? Esas son las definiciones que tenemos que saber. Y la clasificación, miren. No funciona aquí esto. Unicelulares, ¿no? O protozoarios y pluricelulares o metazoarios, ¿no? Y miren, acá tenemos los helmintos y los artrópodos, ¿no? Están considerados dentro de esa clasificación. Vamos a empezar con los unicelulares, ¿no? Ustedes saben que Arequipa es endémico ¿cuál? En Tamoevis tolítica, ¿no es cierto? Entonces nosotros, cuando ustedes estén en el hospital y están en emergencia, y les viene un niño y le dice, doctorcito, doctorita, mi bebé está con diarrea y está con sangre. Entonces nosotros podemos pensar, pueden ser, ¿qué? Bacterias, parásitos, virus o algún tipo de intolerancia, ¿no es cierto? Son las 4 posibilidades. Pediremos nuestro examen de laboratorio y en ellos tendremos que también, como somos endémicos, descartar amebas, ¿no? Porque saben ustedes que la ameba histolítica tiene la capacidad, de hacer lisis en la pared, ¿no? Y forma como botones y puede incluso perforar, ¿no es cierto? Puede hasta formar abscesos hepáticos amebianos, ¿no? Entonces, las amebas, ¿no? A la cabeza, acá, en Tamoevis tolítica, y las otras que son de vía libre que no son tan frecuentes, pero en Tamoevis tolítica, flagelados. La yar de alambre, ¿no? A veces las mamitas vienen y le dicen, doctorcito, doctorita, ¿mi hijito tendrá algún parásito? ¿Y por qué piensas? Le preguntamos, ¿no? ¿Por qué piensas? Porque no crees, está flaquito, ¿no? Y puede ser, como no puede ser también, ¿no es cierto? Para eso nosotros tenemos las curvas de crecimiento para ver, ¿no? De repente le haces, no señora, parece flaquito, pero está bien tu bebé. ¿Para qué quieres que sea gordito? Mientras esté dentro de lo normal, todo va bien. Pero mire, yar de alambre es una de los parásitos ciliados, unicelulares, que se adhiere al intestino y forma así como una capa de ladrillos y no deja que se absorban los nutrientes. Entonces ese podría ser una causa de que el niño no suba de peso, ¿no es cierto? O sea, hay múltiples causas, ¿no? Pero podría ser. Porque los chiquitos ustedes saben que cuando nosotros atendemos a un niño, todas las referencias son de la mamá, él no te habla, ¿no? Cuando es grandecito, bueno, te dice, de repente me duele la barriguita, ¿dónde te duele? ¿No? Incluso le pones caritas, ¿cómo es? ¿No? El dolor. Entonces te dice, así. A veces pero los chiquititos es solo referencial de las mamás, ¿no? Y hemos tenido bebés de 2, 3 meses con diarreas disentéricas y por amebas.
Eso es lo peor. Y también hemos tenido yardia en los chiquititos. Y todo es porque no hay buen lavado de manos. Es lo que les digo, ¿no? ¿Cómo se ha enfermado mi bebé? Dice. Le digo, ¿él come con su mano? No, ¿no es cierto? Él solo lacta. Entonces, alguien le puso la mano a la boca, pues el hermanito, la mamá no se lavó las manos, etc. Entonces, siempre consideren la yardia, ¿no? Gastricomona, leishmania, tripanosomiasis, cada una tiene una patología diferente, ¿no es cierto? Entonces, parasitosis es sumamente amplio. Es todo un libro, ¿no? Estamos sacando lo más frecuente en pediatría. Y los ciliados, ¿no? Balantidium coli. Este también nos va a dar diarrea con sangre. Ya vamos a ver luego. Es el más grande de los protozoos y es ciliado, ¿no? Este vive en los intestinos de los cerdos, ¿no? Entonces los cuidadores de los cerdos podrían ser posiblemente que se puedan contaminar, ¿no? Y los esporozoarios, ¿no? Coccidioides, Cryptosporidium, pero es menos frecuente, pero sí el Toxoplasma gondii, ¿no? La malaria, que es toda un cuadro clínico aparte, y también la varicia. Entonces ya saben los unicelulares, los principales, ¿no? Que tenemos que sospechar en nuestros niños. Ahora los pluricelulares o metazólicos. Hemos visto elementos de artrópodos. Arácnidos, insectos es otra cosa, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que nosotros en los arácnidos siempre tenemos que tener cuidado con las picaduras de araña, ¿no es cierto? Porque tenemos, ¿no? Varios niños que tienen que recibir el suero antiloxoceles, ¿no? Si a veces hasta la mamá te trae la araña y si la vemos y es loxoceles, tenemos que darle tratamiento, ¿no? Más tenemos los escorpiones, ¿qué se llama? Escorpión, el otro, alacranes, que nos traen las mamás, ¿no? En esta vez han venido como 3 mamás con sus alacranes en la mano, que le han picado al niño. Pero no tenemos, como en otros países o en otras zonas, que son venenosos, ¿no? De todas maneras tienes que tranquilizar a la mamá, le damos sus antihistamínicos, todo, ¿no? Pero no pasa de ahí. Pero sí las arañas, ¿no? Pueden hacer incluso un cuadro histeremolítico, ¿no es cierto? Con daño renal y a veces hasta fallecen, ¿no? Por eso hay suero antiloxoceles. Recuerden eso. Entonces no vamos a tocar esto, vamos a tocar los helmintos. Recuerden, nematelmintos que son redonditos y los platelmintos que son planos. Nematelmintos, Ascaris lumbricoides, ¿no? Como les voy a contar, nosotros una vez una cosita de este porte, 3 años, eliminó 120 Ascaris. Fue terrible. Imagínense, gracias a Dios no se impactó ni hizo como un ovillo en el intestino, intususcepción. Gracias a Dios no hizo eso. Pero las Ascaris lumbricoides frecuentes, a veces hasta la mamá te traen el papel higiénico, ¿no? ¿Qué vas a pedir por examen de ese si ya lo tienes al nemato, ¿no es cierto? También el estronquiloides espercorales, que vamos a revisar, un cinares y el enteroides, ¿no? Es el clásico. La mamá dice, mijito, no puede dormir, rechinea los dientes, y he encontrado esto, y te trae el oxiuro. Ustedes saben que los oxiuros son chiquititos, de 1, 2, 3, 4 milímetros. Son como especie de comitas blancas, ¿no? Y a veces los traen muertos y a veces los traen vivos. Esos son los más frecuentes. En los platelmintos, recuerden, tenemos los céstodos, y que son como cintas, ¿no? De las famosas tenias, solium, ¿no? Y la tenia saginata. La tenia solium es del cerdo y la saginata es del ganado vacuno. Y el Diphyllobotrulatum, que es de los lagos, ¿no? Es de los pescados. Y la iminoletiasis, ¿no? Que también es que esa más bien vive en las heces del ratón, ¿no? Y que el humano es igual, ¿no? Es el intermediario. Y el Echinococcus granulosus, que vamos a ver un caso clínico que va a dar al final, que es el que nos va a producir, ¿qué? El quistidatídico, ¿no? Es el famoso que tiene el perro. Por eso ahora los perros los desparasitan. Pero más que desparasitarlos, deberíamos, cuando ustedes estén en el serum, enseñar a las mamás, a la familia, a todo el que tenga un perrito, que no puede darle las vísceras crudas, porque ahí están, ¿no es cierto? Entonces las mamás se dicen, esas bolas, como llegó un chiquito, ya les voy a contar, tenía unas bolas en el hígado, el animal cuando lo beneficiaron, ¿no? El carnerito, y también en el pulmón. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Lo enterraste? No, se lo di al perro. Imagínense, el intermediario en él se va a hacer el adulto, ¿no es cierto? Y va a ser
va a contagiar a toda la familia o por donde vaya, ¿no? Y el tremátodo, ¿no? Forma de hojas, fasciola hepática, paragonimos y esquistosoma. La fasciola hepática teníamos bastante antes en Arequipa. Ahora hace años que no vemos un caso clínico, un caso, menos en pediatría. ¿Por qué? Porque me imagino por los insecticidas, ¿qué será, no? Porque ellos crecían en las verduras cortas y uno de ellos era el berro, ¿no? Comían bastante berro acá, pero ahora tampoco ni hay berros, creo, ¿no? Entonces ya es como que hace muchos años, cuando yo era interna sí vi, imagínense, yo he hecho el año en el internado, en el 87, o sea, ahí vi varios casos, después no hemos visto. Ya, entonces acuérdense de esta clasificación, por favor. Ahora vamos a empezar con los enteroparásitos, porque es lo más frecuente en los niños, ¿no? Entonces ya saben, entero, intestino, parásitos que viven en el intestino y obvio son eliminados por las heces. Vamos a ver que unos ingresan por vía oral y otros ingresan por vía cutánea. Acá, distribución y modo de transmisión. Miren, oral fecal son todos estos. Cryptosporidium, no tenemos mucho. Parvum, hominis, cayetansis. Dientamoeba frágiles, Entamoeba histolítica, la Giardia, el Balantidium coli, ¿no? Siempre los consideran a los tres, ¿no? En los libros de parasitología infantil siempre los consideran, ¿no? Acá, nemátodos, ya saben, oral fecal, enterobius vermicularis, ascaris lumbricola, ancilostoma duodenales, Nicantor ramificado ingresan por piel. Toxocara canis, Toxocara cati, que es del, obvio, ¿no? Del perro y del gatito, por vía oral. Strongyloides estercoralis por piel, o sea, ¿cuáles ingresan por piel? Ancilostoma, Necator y Strongyloides. Ya vamos a ver en cada cuadro clínico su ciclo biológico. Ya, este es nuestro cuento, trematos, la fasciola hepática, paragonimos, oral, esquistosoma, esta no tenemos, piel, esquistosoma, los tres, ¿no? Que son más de otras regiones. Los todos, ¿no? Todos son bioral. Las tenias, Saginata, Solium, Latum, Immunolepis, Echinococos y Echinococos multiloculares. Entonces, esos son los principales que vamos a tocar. Y acá hay una clasificación según la afectación de protozoos y el nido. Solamente digestiva es Giardia lambda. Se adhiere nomás, pero no penetra, ¿no? Pero nada es absoluto, ¿no? Podría haber, pero no es frecuente. Bioral. Afectación digestiva de tejidos, ameba, ¿no? Entamoeba histolítica. Hace orar el intestino y forma botones ahí. Criptosporidiasis con el criptosporidium, ¿no? En los helmintos, solamente digestiva el oxiuro, ¿no? A pesar que encuentras un montón de oxiuros, la mamá te dice a veces, así como no te traen un montón. No ingresa. Tricocéfalos, trichuris, trichura, llamamos ahí tampoco. Afectación digestiva y pulmonar, ascaris lumbricoides, ancilostoma y uncinario, o sea, el ancilostoma duodenal y el Necator americano, ¿no? Y también miren, digestiva y pulmonar estrongiloides, ¿no? Que hacen el ciclo de Lofer, ¿no? Ya vamos a ver, ¿no? Que ingresan por piel, agarran sistema de vía digestiva o sangre y van al corazón, se van al pulmón, se van hasta los alvéolos, los penetran y salen a través, o sea, hacen el sentido inverso, ¿no? Bronquiolos, luego bronquios, tráquea y salen hacia el esófago y son deglutidos. Ese es el síndrome de Lofer. Y los trematos, ¿no? Afectación digestiva y de otros, ¿no? Fasciola hepática. Antes había mucha preocupación por la fasciola. La fasciola era sumamente temida porque destruía el hígado. O sea, imagínense, ¿no? A pesar de que el hígado se recupera en el 90%, pero había una destrucción severa del hígado, ¿no? Ya, y siempre también tienen que recordar los parásitos no patógenos. A veces les llegan los informes y ustedes encuentran endolimas, no, sí hay que darle tratamiento, Entamoeba coli, hay que darle. No, estos son, como dicen, no patógenos. O sea, tienen que saber, ¿no? Porque a veces viene, ¿no? Doctorita, tiene doctorcito, tiene esto. Ya tiene, hay que dar. No son patógenos. Endolimas nane, Entamoeba dispar, Polequis, gingivalis. Siempre por eso tienen que ser vistos por un buen laboratorio, porque la dispar se puede confundir mucho con la Entamoeba histolítica. Entonces tenemos que tener cuidado. Diodamoeba, buchil, Chiromatis mesnile, Enteromonas, retortomonas intestinales.
¿Ya? Ustedes saben cuáles son los factores de riesgo. Vamos a ver, calcular nuestro tiempo más o menos. Hasta las 3:15, ¿no? La primera hora. ¿Sí? ¿Quién es la delegada? Tú, ¿no? Muy bien. Hábitos alimenticios, ya saben, ¿no? Las mamás, hace poco los que han estado conmigo, a última, creo que eran de la A, ayer no están acá. Los ayer estuvieron. Ustedes son de la B, ¿no es cierto? Hemos hospitalizado a 2 chiquitos que habían ido a comer pollo a la brasa. Y después la niña de 6 años y la hermanita de 1 año y medio empiezan con diarreas, con moco y sangre, ¿no? Y por eso, alimentos insolubles. ¿De dónde habrán ido a comer? ¿No? Y dice pollo a la brasa. Se supone que el pollo es sometido a una temperatura alta, pero ¿qué tal si el pollo estuvo guardado? O las cositas que le echan, ¿no? Las salsas, eso que le echan. Entonces la mamá decía, la mamá es de Iquitos, ¿no? Nos hablaba así y nos decía, pero solo hemos comido eso, doctorita. Y las 2 hospitalizadas, ¿no? Porque los hemogramas salieron patológicos. No salió amebistolítica, pero tenía leucocitos más de 100 por campo, sangre 3 cruces. Ustedes saben que un niño pequeño está deshidratado, entonces tuvimos que hospitalizarlo. Pero después le volvimos a pedir amebas, ¿no? Pero no salió. Entonces, a lo que iba es siempre decirle a la mamá, ¿no? A veces la mamá está caminando y el niño, mamá, quiero agua. Y le compran esas cosas de la calle, ¿no? Como el otro día en Reporte Dominical, filmaban a un chico que había ido a comprar azúcar para preparar uno de esos baldes de refresco. Y él deja la plata así, ¿no? Está el balde acá, destapa el balde, echa el kilo de azúcar, se remanga la mano, tal cual, y empieza a mover con la mano. ¿Sí? Después otro y lo pasan exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a comer algo así? A las mamás hay que explicarles. Les digo, compren agua embotellada, compren galletas, lo que sea, pero no compren de ahí porque no sabemos, ¿no? El otro era que estaban haciendo jugo de naranja con eso que apretan y tenía esos trapitos de esponjitas y cae por el jugo de naranja, ¿no? Entonces hace así con el trapito y lo exprime en el vaso. Imagínense, eso ha salido en el Reporte Dominical en la tele, eso hemos visto. ¿Quién más no hará? Pobres niños, pobres mamás, pobres. Condiciones sanitarias, ¿no? Las parasitosis son más en los sitios donde no hay agua ni desagüe. Porque ¿de dónde van a sacar? A veces los niños hasta que toman agua cruda. Nosotros cuando éramos niños tomábamos el agua en los colegios. Tomábamos el agua, jugábamos y tomábamos. Ahora puedes tomar el agua del caño, no. Y nosotros nunca nos enfermábamos. Ahora es imposible, ¿no? Nivel socioeconómico bajo, guarderías, viajes y contacto con animales, ¿no? Cuadro clínico, recuerden, siempre sospechar que podría ser una parasitosis si, por ejemplo, la mamá te dice que está cansada, está pálido porque hay parásitos que succionan sangre y entonces estos niños pueden estar, no sabemos cuánto tiempo estén con su parásito ahí, pueden hacer anemia. Diarrea, obvio, ¿no? La primera causa es diarrea, ya hemos visto cuáles son las causas, no todos son parásitos, recuerden. Bruxismo, el bruxismo ya saben que es eso del rechineo de dientes, pero eso también tiene mucho que ver con la tensión, ¿no? Me acuerdo que un papá decía, doctorita, ¿por qué rechina los dientes, mijita? Y usted rechina así. Y el abuelo dijo, yo también. Entonces era como una tendencia que ellos tenían, ¿no? Pero no tenía parásitos. Entonces el bruxismo podría o no suceder. Apetito disminuido, prurito anal, dolor abdominal, flatulencia, náuseas, vómitos, síntomas respiratorios, obstrucción intestinal, colangitis, pancreatitis, anemia, ¿no? Porque hay unas que se meten acá, a los conductos biliares, ya vamos a ver. Y, obvio, ¿no? La eliminación de parásitos. Si ya la mamá te trae, ¿para qué ya le pides pues, el parasitológico? Si ya te trajo en el papel higiénico, te lo traen, ¿no? Hay veces el gusanito o lo que cuente, ¿no? Y miren esto, ¿no? Mal. Obvio, a veces los niños... Imagínense la cosita chiquita que les dije de 3 años que tuvo 120 ascaris
que vomitaba hasta por la nariz, salían los áscares. Era bien desagradable. Estaba, los que conocen el hospital Goyeneche, estaba en el primer ambiente, estaba con 6 chiquitos y las mamás asqueadas, ¿no? Las otras. No decían, doctora, nos va a contagiar. ¿Cómo te va a contagiar? Le digo, si tiene el periodo, tiene que incubar 15 días, esa es la larva que tiene que madurar. Pero no nos entendía. Entonces tuvimos que aislarlo, ¿no? Y en ese tiempo le dijimos a la mamá, vas a contarlos uno por uno, 120 áscares. Imagínense. Y obvio, ¿no? El chiquito distendido, malnutrido, chiquito, o sea, estaba pues siendo afecto, ¿no? Porque quien se beneficiaba de lo poquito que comía eran sus 120 áscares. Y un áscaris mide entre 8, 10, 12 centímetros. O sea, imagínense todo lo que tenía esta guagua. Entonces el diagnóstico, ¿no? Ya saben, vamos a pedir, puede ser, si es macroscópico, ya saben, son los adultos que te van a traer. O microscópico por muestras fecales, examen de heces seriados, ¿no? O a veces hay que hacer un aspirado duodenal, biliar o una biopsia intestinal muchas veces, ¿no? Y las técnicas serológicas, ¿no? A veces es necesario hacer una detección de anticuerpos, coproantígenos, ¿no? A veces en algunos hay que hacer esto. Entonces aquí, ¿no? La principal, ¿cómo se contagian los niños? Generalmente es esto, boca, ¿no? Van al baño o se rascan el potito, le dan la mano al amiguito, ya está. Mano, boca, ¿no es cierto? Pero del otro niño. O también puede ser autoinoculación, mano, boca. Los niños no se lavan las manos, hay que estar tras de ellos, ¿no? Malos hábitos higiénicos, autoinfección, contaminación de alimentos, ¿no? O sea, estos son los dos más importantes, que me va a gustar mucho que cuando ustedes sean serumistas enseñen a la gente, ¿no? Es como les digo, siempre les digo, los que han hecho en la mañana han visto, o sea, ustedes van al hospital a aprender desde cómo comportarse, cómo hacer un caso clínico, cómo presentar una discusión, cómo los van a así hacer y los van a votar, depende del asistente. Si llegan tarde nos van a cerrar la puerta y nos van a votar. Todo eso pasa. A eso se les lleva al hospital, para que vean el contacto, ¿no? Con los niños y ustedes aprendan. Primero, a ser respetuosos, ¿no? Siempre les digo esto. Nunca llamen de tú, de usted. Así ustedes tengan 20 años y la mamá tenga 12, 13 años, porque hay mamás de esa edad, o 15 o 16. Y siempre llámenlo por su nombre. Señora María, su hijito Josecito. Y van a ver cómo se la van ganando a la mamá. ¿Por qué? Porque ve interés y respeto. Cuando pasen visita, por favor, prohibido hablar, prohibido conversar, prohibido comer, prohibido tomar agua. Están en un acto sagrado, que es la visita médica. Y entonces ustedes tienen que estar atentos a lo que dice su asistente, a lo que dice su residente, a lo que dice su interno, ¿no? Entonces, tienen que ganarse el respeto, ¿no? Porque si no, después dicen, ay, estos alumnos como en la mañana llegaron tarde y la doctora que estaba presentando dice, ¿quiénes son estos alumnos los otros? Los míos, yo también había llegado temprano, estamos sentados en los míos no son, ¿no? Entonces la doctora dijo, ¿por qué interrumpen? Les llamó la atención a todos. Entonces, para eso van al hospital, a ver cómo se presenta un caso clínico, ¿no? Cuando hemos hecho nosotros, a las 8 ellos están escuchando el caso clínico. Segundo, ¿cómo hacen la discusión de tema? Eso tienen que aprender, ¿no? Tercero, la presentación de hoy día, por ejemplo, le habían mandado a la doctora una a las 7 de la mañana y la otra ayer. Solo presentó la que le había mandado ayer, la otra paradita ahí no la dejó presentar. Por eso no queremos eso con ustedes, porque van a haber asistentes de todo tipo, ¿sí? A eso van al hospital, no van a pasar así nomás, no, van a aprender. Recuerden, ustedes están haciendo pediatría 1, pediatría 2, para prepararse para el internado. Y a los internos yo les digo, ustedes no están acá para el internado, ustedes están preparándose para el SERUM. Ustedes saben lo que es el SERUM. Yo he trabajado 9 años lejos, en periferia, con terrorismo, con todo en esos años. Imagínense, no va a haber tu asistente, no va a haber tu compañero que a veces te dice, no, entre ustedes, ¿no? Les preguntan, y por abajo de tanto, entonces ya se van tan solitos. Con una enfermera que es tan jovencita o menos que ustedes, más inexperta todavía, ¿quién te ayuda? Si no tienes tus conocimientos bien puestos, estás tratando una vida, ¿no es cierto?
Entonces recuerden esto es muy importante para ustedes, por favor. ¿Sí? Cuando vayan, siempre tengan mucho interés en lo que están haciendo en el hospital, porque de ahí van a aprender mucho. La teoría, bueno, lo podemos revisar esto en un montón de libros, va a haber, pero cómo lo aplica es otra cosa. ¿Cómo te vienen niños, no? A veces los padres vienen muy alterados, que tiene fiebre, doctor, está deshidratándose, tienen que actuar rápido. ¿Ya? Bueno, es un paréntesis. Entonces ya hemos visto prevención, ya saben, lavado de manos, ingesta de agua hervida, protección de alimentos, instalación de agua y desagüe. Cuando seamos un país que tengamos todos agua y desagüe, todas las enfermedades diarreicas van a disminuir, no se van a ausentar, ¿no? Porque en Estados Unidos y en todos sitios siguen habiendo, a pesar de que tienen los niveles más altos de todo, ¿no es cierto? Pero ahí ya empiezan los procesos virales. Entonces vamos a empezar con el primero que les dice, la giardia, ¿no? Que es un protozoo flagelado. Ya, aquí está, miren. Este es el quiste, recuerden, el parásito es el trofozoito, ¿no? Es el que generalmente se desenquista, ¿no? Porque sale como trofozoito y luego se enquista. ¿Qué es el quiste? Se hace una capa para defenderse mejor frente al medio ambiente, ¿no es cierto? Ese es, entonces, recuerden, ¿no? Este es que parece como una hojita o un payasito, ¿no? Con sus cilios ahí. Ya, acá solo para decirles que es un protozoo que no invade, pero que sí se adhiere al intestino delgado. Ya, ya, los trofozoides son las formas vegetativas y los quistes son las formas infectantes. Esto es importante. El ciclo, ¿no? Entonces, miren, ingresa, ¿no? Ya saben, por contaminación de agua, alimentos, ingresa por vía oral y se va al intestino delgado y allí, ¿no? Empieza a dividirse, ¿no? Entre el quiste y se dividen trofozoitos, los trofozoitos se subdividen y luego son eliminados otra vez. Son eliminados trofozoitos y quistes, ¿no? El trofozoito generalmente muere o se protege como quiste y nuevamente ¿no? Ese es el ciclo. Ya, acá está, solo para decirles que los quistes es la forma resistente. Después de la ingestión, la exposición al ácido gástrico induce a la activación del quiste, ¿no? Y en respuesta al pH alcalino, las proteasas del intestino y las señales emerge la célula, o sea, es la división nomás que es, ¿no? Y el enquistamiento luego se inicia en la parte inferior del intestino delgado y luego son excretados con las heces, ¿no? Entonces, ¿qué alteraciones va a tener? Alteraciones, recuerden, ahí tenemos, ¿no? En las células con sus microvellosidades y cómo se adhieren van a alterar las células, las microvellosidades. Atrofia, acortamiento, provoca una inflamación, hiperplasia de las criptas, aumenta la permeabilidad celular, hay inflamación de la mucosa, por eso es que el niño elimina moco, ¿no es cierto? Y también no se van a absorber las sustancias. Por eso dice que las heces de la giardia generalmente flotan. El cuadro clínico, ya hemos visto. El periodo de incubación puede ser de 1 a 2 semanas. Los cuadros clínicos oscilan desde que portador asintomático como enfermedades agudas y crónicas. Un gran porcentaje presentan infecciones asintomáticas y con solamente mala absorción intestinal, ¿no? Y que se resuelve. Entre las manifestaciones de la enfermedad aguda, ¿cuáles va a haber? A la cabeza la diarrea, ¿no es cierto? Diarrea acuosa. O puede ser pastosa. O puede haber esteatorrea, pero también el bebé te va a decir dolor en el epigastrio, ¿no? Aquí. Entonces, hay que hacerle caso. Puede haber distensión, flatulencia y a veces cefalea, febrícula u otras manifestaciones. ¿Ya? A veces se asocia con el síndrome de intestino irritable o alergias alimentarias. ¿Cómo hago el diagnóstico? Obvio, ellos son en micros, ¿no es cierto? No lo voy a observar. Voy a utilizar el microscopio, ¿no? En exámenes directos de heces, ¿no? O sea, llevan la muestra y les van a informar a ustedes. También se puede usar la técnica basada en reacción de la polimerasa o también muchas veces, a veces piensan que es gastritis y hacen una endoscopia y se dan cuenta que están ahí las llaves. Tratamiento. Los imidazólicos. Metronidazol, ya vamos a ver cómo actúa al final.
15 miligramos por kilo por día en 3 dosis, timidazol, si es mayor de 3 años, 50 miligramos una sol, o la nitazoxanida, ¿no? Menos de 12 a 48 meses, o sea, 4 años, 100 miligramos cada 12, y de 4 a 12 años, 200 miligramos cada 12 años. Al final vamos a ver todos los antiparasitarios, un resumen de todo. Las amebas, ya saben, que la representante es entamoebistolítica. Hemos visto que hay varias amebas. Entonces, ameba, los trofozoitos es la forma invasiva, ¿no? Tienen movilidad, tienen pseudópodos, ¿no? Incluso dice que pueden hasta fagocitar glóbulos rojos, ¿no? Se han encontrado amebas con glóbulos rojos. Y en el ileum terminal, después de que desenquistan, porque recuerden que uno se tiene que comer el quiste, ¿no es cierto? Porque la forma de protección que tienen ellas, ¿no? Se desenquista y los trofozoitos, ¿no? Empiezan a dividirse, a multiplicarse. Acá miren, esta es una... Hay que tener experiencia para ver, porque muchas veces se equivocan con las otras entamoebas, sobre todo con la dispar. Y hemos visto que la entamoeba dispar es saprofita, o sea, no es patógeno, ¿no es cierto? Se confunden mucho, ¿no? Entonces, esta es una entamoeba histolítica con eritrocitos ingeridos, ¿no? Ajá. Solo que los quistes y... Acá está el quiste, ¿no? Vamos a ver. Y esto es el ciclo, ¿no? Miren aquí. Ingresa los quistes que ya están maduros, ¿no? Y van, ¿dónde van? Al intestino grueso. Ahorita vamos a ver qué hacen ahí. Y de ahí pueden perforar, miren. Y se van a las vénulas y se van al hígado. Pueden irse al pulmón o pueden irse al cerebro. Y van a formar los famosos amebones, ¿no? Y ahí va a haber no solamente los quistes, los trofozoitos, sino pus, ¿no es cierto? Y se comporta como un tumor, ¿no? Y nuevamente los otros que no ingresaron van a salir como trofozoitos y quistes, ¿no? Acá el desenquistamiento, se forman los quistes, se dividen y luego nuevamente se enquistan para salir, ¿no? Entonces salen quistes y trofozoitos en las heces. El ciclo biológico. Dice, una vez que se ha procedido al desenquistamiento, la entamoeba histolítica tiene potencial a adherirse y se reproduce en el moco del intestino grueso, ¿ya? Algunos son eliminados, ¿no? En forma de trofozoitos y otros alcanzan las células, ¿no? Y van a destruirlas, van a fagocitarlas. La lesión típica que se produce son como úlceras, que se llaman en cuello de botella. ¿Por qué? Porque son estrechitas y abajo son anchas. Ahorita las vamos a ver. Sí, dice. Hasta sobre una lámina basal. Pero si atraviesan esta lámina basal, van a ir a torrente sanguíneo. Y ahí sí se va a diseminar, ¿no? ¿Cuál es su principal? Donde va a ir al hígado, ¿no? Y va a formar abscesos. Y con menos frecuencia puede ir a pulmón, a cerebro o a cualquier otro tejido, ¿no? Entonces el cuadro clínico, miren. Todo es a nivel del intestino grueso. Giardia era a nivel, ¿dónde? Intestino delgado. Solo se adhiere, ¿no? No penetra. En cambio sí, formando los famosos cuellos de botella. ¿Dónde se localiza? Intestino grueso, ciego, colon ascendente y recto. Puedes tener, hay personas que tienen, les sale entamoeba histolítica, pero no tienen ninguna sintomatología, o sea, son asintomáticos, tanto adultos como niños. Puede haber una colitis invasiva aguda, entonces va a haber diarrea, con moco, sangre, ¿no? Y dolor abdominal, fiebre. Colitis invasiva crónica, igual, ¿no? Le da diarrea, por momentos para la diarrea, se estreñen, hay meteorismo, flatulencia. Colitis fulminante, esto sí puede hasta matar, ¿no? Porque hace como un colon tóxico, una disentería fulminante, perfora y el paciente puede hasta fallecer. O presentar los famosos amebones, ¿no? Que hemos estado conversando. Ya, entonces aquí miren, la A es un corte macroscópico de una colitis amebiana, ¿no? Que ahí se ven múltiples úlceras, ¿no? Ustedes las observan. Y aquí, ¿no? Miren, el famoso botón de camisa. Es la úlcera clásica, ¿no? Y ahí se ve
Miren cómo hace la úlcera y toda la submucosa es colonizada, ¿no? Y se atraviesa la lámina basal, ya va a ir a otras zonas, ¿no? Y acá, esta es un enema de vario, y miren, ¿no? En donde están las flechitas, ahí están las úlceras, ¿no? Cuadro clínico extraintestinal. La forma invasiva más frecuente hemos visto dónde es, en el hígado, ¿no? Por la cercanía, me imagino, por donde va la sangre, va hacia el hígado, ¿no? Sobre todo el lóbulo derecho. Entonces, ¿cómo podríamos sospechar que un chiquito, un adulto o un adolescente esté haciendo un ameboma? Obvio, el estado general. Si ustedes lo examinan, pueden encontrar hepatomegalia, pueden encontrar fiebre, pueden encontrar incluso dolor en el hipocondrio intenso o en el epigastro, ¿no? También puede haber a nivel pericárdico, cutánea, cerebral, o sea, puede ir por el torrente sanguíneo y puede ir en veces a sitios que ni siquiera podríamos sospechar, ¿no? Porque el torrente sanguíneo lo lleva y donde lo dejará, ¿no? Si tiene capacidad de reproducirse, lo va a hacer. Y ¿no? Son los abscesos hepáticos, miren, y aquí, ¿no? Por las ecografías, y esta es la tomografía, ¿no? Entonces esos ya necesitan intervenciones quirúrgicas. El diagnóstico, lo de siempre, ¿no? Exámenes seriados de heces, ¿no? También puede ser inmunológico, moleculares o imagenológicos, ¿no? Si es que sospechamos que hay una complicación, una alteración a nivel de otro órgano, entonces tendremos que pedir desde ecografía, de repente tomografía, de repente resonancia, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre las manifestaciones clínicas, ¿no? Por eso cuando ustedes están en los hospitales, en mi grupo por lo menos han hecho 1 o 2 historias clínicas, ¿ya? Es obligatorio hacerlos. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a hacer. ¿Cómo se hace historias? ¿Cómo se aprende a hacer historias clínicas? Haciendo historias clínicas. Y las hemos corregido, las hemos tachado y ellos han aprendido. La segunda, tercera ya. Y cuando son internos van a ser expertos en hacer historias clínicas, porque para eso van. Van a hacer historias clínicas, y es la forma de aprender. Y recuerden, una buena historia clínica les va a permitir un 85 al 90% del diagnóstico. Cuando han hecho los alumnos impresión de ya saben, ¿no? Y es cierto, vamos a la historia y ¿qué pedirían? Y ellos van a interpretar y al final su diagnóstico es correcto. O sea, tienen que hacer ejercicio mental con las historias clínicas. Lo que dice acá, ¿no? En base a las manifestaciones clínicas. El examen directo, los exámenes coproparasitológicos, pruebas inmunológicas, detección de antígenos si fuera necesario, las técnicas imagenológicas, a veces hasta tienen que hacer rectosigmoidoscopía. O por ejemplo, están en los exámenes a un niño que tienen que hacerle una rectosigmoidoscopía. Por otra cosa, de repente encuentran las famosas, ¿no? Las famosas úlceras y que puede hacer amebistolítica, ¿no es cierto? Oh, ¿qué pasó? ¿Solito se viene? Bueno, entonces, lo más importante que ustedes tienen que hacer es la clínica, ¿no? Esa es una de las que deben de dominar cuando estén ustedes en los hospitales. Entre más ustedes clínicas hagan, van a ser mejores alumnos, ¿no? Y recuerden, cada vez que tengan una sospecha de parasitosis, indaguen, ¿no? ¿Qué comió el niño? ¿Qué le dio la mamá? ¿Se lava las manos? ¿Con quién lo deja? A veces lo dejan en la guardería. Allí en el hospital les cuento que cada rato vienen los del famoso caliguano, ¿no? Hasta en la televisión ha salido, ¿no? Doctorita, es que le han dado el caliguano. Le digo, ¿qué le han dado en el caliguano? A uno una vez ha venido todo un grupo como de 10 chiquitos, les habían dado quinoa. Que ustedes saben que la quinoa hay que lavarla bien, porque tiene como especie de una, ¿qué se llama? No te voy a acordar.
es como una especie de que les irrita todo y empiezan a vomitar. Probablemente la quinoa tal cual la metieron y se la dieron a los niños, ¿no? Porque si ustedes, sus mamás les hacen la quinoa, a pesar que la venden lavada, tienen que lavarla 5 o 6 veces, ¿no? Entonces, siempre tenemos que preguntarles a las mamás qué le dieron, qué comieron, ¿no? Todas esas cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora? El señor el azulito. O se los mandas a los celulares también, ¿no es cierto? Y seguimos con los celulares. Sí, la voy a descargar. Porque 13:09 ya nos falta poquito para terminar y entrar a los... Y justo, ¿no? Ahorita nos han mandado, no sé qué día, creo que el viernes es lavado de manos, es el día, creo. Y en los hospitales están pues preparando a todos, ¿no? Para el lavado de manos. Sí, va y cuando ha sido el COVID es toda una técnica. No es solo meter las manos, ¿no? Y nada más. Es una técnica, todo lo tienes totalmente. Incluso cómo agarras ya está, ¿no? Ya. Si se corta, y hacemos con los celulares, ¿no es cierto? Cada uno podemos seguir. Ya. Entonces aquí ya terminamos. Y si ustedes sospechan que hay algo en el hígado, tienen que pedirle toda la función hepática, ¿no es cierto? Si ustedes sospechan que podría estar en el cerebro, hasta tendrían que pedir una tomografía, ¿sí? Ya. Y el tratamiento, ¿no? Dice, para los asintomáticos podríamos usar iodoquinol o paramoxicil. Para los síntomas moderados a severos, miren, metronidazol, ¿no? También el metronidazol, recuerden que lo usamos para los anaerobios, ¿no? Es un antiparasitario, pero también usamos sobre todo cuando los chiquitos tienen apendicitis o algo que pueda sospechar de anaerobios, se les coloca, ¿no? Los chiquitos allá que entran antes de la intervención quirúrgica, los cirujanos pediatras le colocan cetrazona, ¿no? Y metronidazol. Ya. Entonces, la dosis de 35 a 50 miligramos por kilo por día, en 3 dosis. Recuerden, el metronidazol viene en jarabe de 250 y las tabletas de 500. Tinidazol, 50 miligramos por kilo. Si es que sospechamos que hay una complicación bacteriana añadida, tendríamos que instalar antibióticos, ¿no? Y cirugía, ¿no? Si es que hay un megacolon, perforación, o si hay un absceso hepático mediano, ya nos tienen que ayudar. Balantidiasis, el balantidum colon. ¿Qué hora es? ¿No? Es el protozoo ciliado más grande. ¿Ya saben dónde vive? El intestino. En el intestino de los chanchitos, de los cerditos. Entonces, si una persona te dice, yo cuido chanchitos o yo soy pastor, imagínense, y tiene diarrea, la sospecha es alta, ¿no es cierto? Ya, miren acá, ingresa, ¿no? Otra vez el quiste se localiza en el intestino delgado, ¿no? Y de aquí va eliminándose en trofosoditos y quis. Generalmente el trofosodito se enquista o se muere y vuelve a contaminar, ¿no? Una vez que ingresa el quiste se convierte en trofosodito, se divide y otra vez se vuelve a enquistar. Ese es su cuadro. Entonces aquí, ya saben, es el protozoo más grande, ciliado, que afecta al hombre. La forma infectante, recuerden, es el quiste, porque los trofosoditos se mueren. No tienen, para vivir tienen que enquistarse, ¿no? La movilidad, ya saben que es con ciliar, transmisión fecal oral de las heces de los cerdos, ¿no? Los cerdos son los reservorios y el hábitat es el colon. La clínica generalmente es asintomático, ¿no? Pero es parecida a la meriasis. Hay náuseas, vómitos, dolor en el hipogastrio, tenesmo y diarrea con sangre. O sea, no solamente tenemos que pensar en amebas, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en esto y sobre todo si, por ejemplo, es un cuidador de chanchitos o de cerditos, ¿no? ¿Ya? La diseminación extraintestinal es muy infrecuente, sobre todo en los inmunosuprimidos, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Igual, ¿no? Examen coproparasitológico. Y el tratamiento, ya saben, igual, como es un unicelular, tenemos que darle metronidazol, 45 miligramos por kilo por día, o tetraciclina o iodoquinol, ¿ya?
ascariasis, ya saben, lo que les conté, ¿no? Del niño. Miren, son grandes, ¿no? Y este es amamelonado. Si nosotros vemos, porque incluso nosotros podríamos ver si tenemos un microscopio en nuestra posta, ¿no es cierto? Si tenemos, podríamos observar. Pero generalmente, pues, donde van a ir a ustedes, quieren los 10 puntos del serum, se van a ir lo más lejos, ¿no? Que van a entrar con carro y luego van a caminar, entran con asémilas y después caminan, ¿no? Porque para que les den los 10 puntos, ¿sí o no? Así es. Ya sabemos nosotros. Y esos son los sitios más agrestes que hay. Pero si hay un microscopio, ustedes pueden poner y podríamos verlo, ¿cierto? ¿Ya? Y acá está ya, miren, con su larva. Entonces, ascaris. Recuerden, ¿no? A ver, ¿por dónde empezamos? Acá. Ya. Cae el huevo fecundado, debe caer al suelo, tiene que madurar, ¿no? Y tiene que pasar al estadio 2, luego en el hígado, y ya cuando está en el humano, ¿no? Pasa al hígado, luego al pulmón, y el intestino, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar un poco más acá, ¿no? Entonces, fíjense, entra, primero sale, ¿no es cierto? Sale el macho con la hembra, ¿no? La fecunda, pone los huevos y tiene que caer en una zona, son geoelmintos, ¿no es cierto? Van a la tierra y tienen que madurar ahí. Y entonces aquí van a convertirse en una larva y la larva va a entrar. Y va a ser el síndrome de Lofer, ¿no es cierto? Va a penetrar y vas a agarrar un vaso sanguíneo y se va a ir a los pulmones y de los pulmones alvéolos retrógrado, ¿no? Bronquiolos, bronquios, tráquea y sube y da la vuelta, que es el síndrome de Lofer, ¿no? Imagínate el chiquito que 120 ascaris le han dado la vuelta por ahí, ¿no? Qué terrible. Yo me ponía a pensar eso, ¿no? No solamente, bueno, fuera que entra y ha estado solamente en la vía digestiva, sino que han atravesado todo su organismo del niño. Entonces recuerden acá, esto para ver, la hábitat es el intestino delgado, ¿dónde viven? Ellos no se adhieren, recuerden, ¿no? Tienen un sistema muscular muy poderoso y van a estar como flotando ellos en el intestino, ¿no? Y los huevos van a ser eliminados, ¿no? Pero fértiles y tienen que desarrollar los estadios larvarios 1 y 2. O sea, no va a ser al instante, sino tiene que desarrollarse. ¿Cuál es el estadio infectante? L2. L2 es el estadio infectante para Ascaris lumbricoides. Y como dice ahí, el periodo de tiempo es 14 días o más en un solo adecuado, ¿no? Una vez que los huevos van a ser ingeridos, las larvas van a eclosionar en el yeyuno, penetran la pared intestinal, o sea, los huevos son los que van a hacer, ¿no es cierto? Las larvas van a salir y ellas van a perforar, ¿no? Migran a las vénulas hepáticas, corazón derecho, circulación pulmonar, atraviesan los espacios pulmonares, también eso se demora una semana, mudan en 2 ocasiones, ascienden hasta la laringe, faringe y son deglutidos. Y llegan al intestino y se conforman como adultos. O sea, hacen el ciclo del otro. ¿Cuál es el estadio infectante? L2. ¿Ya? Transmisión. Ya saben, la ingesta de los huevos embrionados que pueden estar en agua. O hay personas que se les ocurre comer tierra, los chiquitos, ¿no? Se comen tierra, vomites, o se ha reportado también por inhalación. Como dice, ¿no? Las mamás decían, se va a contagiar mis hijitos. No existe transmisión. Tienen que madurar los huevos, ¿sí? Porque no salen como L1, tiene que ser a L2. ¿Cuál es el cuadro clínico? Ya hemos visto, ¿no? Si, por ejemplo, está en el pulmón, va a parecer como que tuviera una especie de neumonía. Incluso, o sea, si tomas radiografía, podría haber un velamiento, ¿no? Y depende de la cantidad, ¿no? También va a haber, se comportan como alergenos, ¿no? Entonces ya hemos visto acá, y ya saben que el síndrome de Lofer va a tener la neumonitis eosinófila, ¿cierto? Si es un cuerpo extraño, ¿no? Se va a comportar y los eosinófilos van a aumentar. De repente, si toman ustedes un hemograma, de repente los eosinófilos están aumentados, ¿no? Y el chiquito, cuando está, pues,
las larvas están a nivel pulmonar, obvio, ¿no? Puede haber espasmo, expectoración, hasta hemotoica, sibilance, estertores de burbuja, signos de consolidación, hasta broncoespasmo, ¿no? Hasta podría haber erupciones cutáneas, ¿no? Porque es un elemento extraño, ¿cierto? En su organismo. Entonces, los van a ver acá. No se fijan. Los ascaris están como flotando en el intestino delgado, ¿no? Y tienen su poderosa musculatura, ¿no? Y vamos a ver en el tratamiento qué es lo que vamos a dar. Cuando la carga parasitaria es alta, como el chiquito, ¿no? No quería comer, presentaba dolor, distensión abdominal, náuseas y vómitos, y sus movimientos ya estaban disminuidos, ¿no? Gracias a Dios, ese niño que les contamos, gracias a Dios, pudo vomitarlos y excretarlos, no hizo porque ha podido hacer como una bola y hacer un abdomen agudo quirúrgico, ¿no es cierto? Ya. El diagnóstico ya saben, si les trae el ascaris, denle el tratamiento para ascaris, para acá van a pedir más, ¿no es cierto? Ya. A veces, si no te trae el ascaris, tendrás que pedir el parasitológico seriado, ¿no? Dice acá, es difícil hacer el diagnóstico durante la fase migratoria. De repente parece un proceso, síndrome obstructivo bronquial, un asma, una neumonía, pero no es así. Es el síndrome de Lofra. También dice que si tú tomas un análisis de esputo, podemos encontrar los cristales de Charcot y Leydig, ¿no? Que son, cuando hay parasitosis, entonces los eosinófilos dice que producen estas sustancias, ¿no? Aquí vamos a ver. Acá están, miren, los cristales, ¿no? Que podríamos encontrar en un esputo, miren, ¿no? Estos cristales se encuentran en todas las infecciones pulmonares parasitarias eosinofílicas y es por la lisofosfolipasa, que es una enzima de los eosinófilos. Recuerden que hay una eosinofilia cuando hay reacciones alérgicas. Miren, ¿no? Y acá, radiografía de tórax como una consolidación, ¿no? Y es solo, que parece un infiltrado, y solo son las larvas que están migrando en ese momento, ¿no? Y acá, radiografías simples, ¿no? Miren los ascaris acá, que se ven, ¿no? Y acá también, ¿no? Miren los ascaris, ¿sí? Ahí están todos los ascaris. O también, a veces, piden tomografía, y mira, los cortes, ¿no? Ahí están. Las complicaciones, obstrucción intestinal. Imagínense una obstrucción intestinal y el niño hasta a veces le tienen que seccionar un pedazo del intestino, porque ya está necrosado o alterado, ¿no? Puede haber vólvulo, puede haber intususcepción, apendicitis, ¿no? Ustedes saben, es la prolongación y ahí puede entrar un ascaris y puede ser la causa, ¿sí? Obstrucción de los conductos biliares, puede dar colecistitis, colangitis o del conducto pancreático, ¿no? Y se invade el parénquima hepático, que puede dar un absceso hepático. ¿Qué más? Ya, y también cuando hay mucha presión, la pared intestinal puede necrosarse y por ahí salir los parásitos y ir a la cavidad peritoneal. O sea, miren todo lo que puede hacer. Y esto, ¿no? Para nosotros, todos los menores de edad, hay que tener siempre en cuenta que puede alterar su crecimiento, ¿no? Porque no absorben, ¿no? Quien va a absorber todo son ellos. Ahora, miren, esta es una pieza con lleno de ascaris. Tratamiento: albendazol, mebendazol, la famosa ivermectina y la nitazoxanida, ¿no? Lo que más se está usando, lo último que ha salido, 100 y 200 miligramos en los niños. Intervenciones quirúrgicas, si hay obstrucción, si hay vólvulo, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica también. Ahora, creo que el 2 ya lo has puesto, que es el gran problema. Ahí están, mira, los huevos de enterobius en el test de Graham, ¿no es cierto? Que es el test de la Sintescode, que le ponen con una plaquita al niñito. Ese es, ahí están los huevos. Acá está el ciclo. Miren, viven en el intestino delgado, ¿no? El macho en la hembra, ponen los huevos, ya están fecundados, maduran e ingresan, ¿no? Y también
en los mismos pliegues perianales se pueden embrionar de 4 a 6 horas, o sea, son bien rápidos estos. La forma infectiva es el huevo embrionario, se adquiere, ¿no?, por contaminación fecal oral, ¿no? Ya saben, también puede ser por juguetes, ropa de cama, objetos, manos, inhalación. La autoinfestación, los niños se pueden autoinfestar por rascado de la zona perineal, hemos dicho que en 4 a 6 horas pueden madurar, ¿no? Y los adultos, ¿dónde se encuentran? En la parte terminal del intestino delgado, que es el ileum, ciego, apéndice e inicio del colon, ¿no? Y ellos no van a invadir, no son invasores. El cuadro clínico, ¿no? Los signos, síntomas reportados, no funciona. El prurito. Si es mujercita, hombrecito, muchas veces es perianal, y en las mujercitas muchas veces es vulvar. También en la naricita, o están irritables, hay bruxismo, trastorno del sueño. La mamá dice, mi niño no puede dormir, no sé qué está pasando. Y ustedes lo examinan y de repente hay huellas de rascada en el perineo o en la vulva, ¿no? Acá. Se ha dado casos, pero estos pueden salir del intestino e ingresar hacia los genitales femeninos y ascienden y pueden hacer vulvovaginitis, alpigitis, hasta peritonitis, ¿no? No es frecuente, pero podría hacerlo. Y ahí está, miren, ¿no? En la luz colónica, un obsiurio, trasladándose. Y el diagnóstico, obvio, tenemos que recuperar los parásitos. Si la mamá te trae en el papel higiénico, ya pues haces el diagnóstico, ¿no? Pero si no lo encuentras, harás el test de Graham, que es el específico si sospechas, ¿no? El tratamiento, albendazol, mebendazol, pamotilpirantel, y dice el tratamiento debe incluir al resto de los niños, ¿no? O de la familia, ¿no? Y debe repetirse nuevamente por si es necesario las medidas higiénicas, que incluye sobre todo el aseo, ¿no? Y instruir a los niños, ¿no? Bueno, a los que sean más grandecitos. Ahora vamos a pasar a los estrongiloides estercorales, también son nemátodos, ¿no? Ahí están, miren, tienen una espícula y acá este es el cuadro, ¿no? Vamos a ver. El estrongiloides estercorales, miren, el macho y la hembra van a eliminar los huevos y se van a formar las larvas rhabditoides, ¿no? Y estas puede haber una autoinfección o salir y se convierten otra vez en adultos y otra vez ponen huevos y los huevos, ¿no?, se convierten larva rhabditoide, ¿sí? Larva rhabditoide se desarrolla a filariforme. Entonces, en el estrongiloides estercorales, la larva que contamina es la filariforme, no la rhabditoide, porque tiene que madurar. Entonces ingresa, ¿no? Y se instala, mire, en el intestino, ¿no? A ver, aquí vamos a ver. El estrongiloides estercorales, las larvas van a madurar, ¿no es cierto? Son geohelmintos. O sea, allí, en un suelo contaminado, la persona que muchas veces en los campos trabajan sin zapatos, ¿no es cierto? Y puede ingresar. Un niño que se va a jugar a una zona contaminada va a ingresar por ahí la larva, ¿no? Y se va a localizar en el intestino delgado, generalmente en el duodeno, ¿no? Entonces ya saben, es una geohelmintiasis, ¿no? ¿Qué va a pasar? Miren, ciclo directo. La larva se encuentra en el suelo. Se va a hacer la larva rhabditoide y luego la larva filariforme. La larva filariforme es la que ingresa y como ingresa por la piel, obvio que va a ser el síndrome de Lofer, ¿no es cierto? Todo lo que entra por la piel, ¿cómo va a ir al intestino? No hay forma, tiene que hacer el síndrome de Lofer. Entonces, otro que hace el síndrome de Lofer es estrongiloides estercorales, ¿sí? Entonces, aquí miren, atraviesa la piel, va al sistema circulatorio, sistema cardíaco, ya hemos explicado, circulación pulmonar, vías respiratorias, deglución, y se dirige a la mucosa del intestino delgado. Allí, la hembra infectante va a producir nuevos huevos y se dirige a la luz intestinal y son nuevamente eliminados. Entonces, estrongiloides estercorales hace también el síndrome de Lofer. Puede haber un ciclo indirecto, ¿no? Dice que las larvas de vida libre pueden estar, ¿no?, de vida libre y no hay nadie que entre, pero siguen ahí, ¿no? Es el ciclo indirecto, o sea, sin que intervenga el hombre, pero están ahí ellas girando.
Y el ciclo de autoinfección, ¿no? La modificación larvaria se produce en la luz intestinal, ¿no? Y posteriormente penetra el sistema circulatorio, ¿no? Igual que el ciclo directo, se hace su síndrome de Loeffler, ¿no? Es exactamente igual, pero es autoinfección, o sea, ya no cae, sino que puede penetrar por la piel del perineo, ¿no? Y hace otra vez el síndrome de Loeffler. A eso se refiere el ciclo de autoinfección, ¿no? Y el ciclo de, o sea, recuerden, también hace el síndrome de Loeffler. Entonces, estrongiloides estercorales, miren, más o menos 30% son asintomáticos. ¿Y qué vamos a ver, no? ¿Cuál va a ser? En estos, como está ingresando por la piel, podría ser el síndrome de la larva Krull. O sea, por donde ingresa, por donde atraviesa, podría haber una dermatitis pruriginosa, contractos urticariales, tortuosos, porque está atravesando la larva, ¿no es cierto? Y está produciendo una reacción inflamatoria. Hasta que llega a la circulación, ¿no? Y puede ser en los pies o puede ser, hemos visto, en las nalgas o en los muslos, ¿no? Que podría, personas que por ejemplo tienen falta de aseo y están contaminadas, podría ser, ¿no es cierto? Respiratorios, ya saben, ¿no? Que puede ser el síndrome de Loeffler, que puede ser una sospecha de neumonía y solo los parásitos que están migrando, las larvas, ¿no? Y digestiva, ¿no? Va a haber dolor epigástrico, tipo cólico, puede haber vómitos, anorexia, diarrea, con estreñimiento, malnutrición, pérdida de peso. Y el síndrome de hiperinfestación, ¿no? Esto sobre todo en los pacientes que tienen algún tipo de inmunocompetencia y van a exagerar la clínica, ¿no? Entonces, todo esto va a ser peor en ellos por su inmunodeficiencia. ¿Cuál es el diagnóstico? No vamos a poderlos ver, ¿no? Hay que pedir un examen de heces. Muchas veces también por el líquido duodenal para ver las larvas, a veces se han encontrado. A veces van a hacer endoscopías por otras causas y encuentran los parásitos. Por eso dice que podríamos encontrarlos en el líquido duodenal, ¿no? ¿Qué más? Y el tratamiento. Tratamiento podemos usar ivermectina o albendazol, ¿no? Ya, ahora otro parásito, Trichuris trichura. Estamos bien con el tema. ¿No? Miren, esto es con dos extremos, ¿no? Es un huevo y tiene esta parte, ¿no? Esta es la que se inserta a nivel de la mucosa intestinal y son hematófagos, este parásito, ¿no? Miren su ciclo acá, ¿no? La hembra y el macho eliminan los huevos se van madurando y hasta que ya están embrionados y entra la larva, ¿no? Y se instala en el intestino delgado y parte del grueso. Acá vamos a ver. Entonces, Trichuris trichura puede ser color blanco, rojizo. Los huevos se han visto en forma de barril. Es un geohelminto, ¿no? Producido por ingesta de huevos embrionados procedentes de alimentos o aguas contaminadas, ¿no? Las larvas maduran, o sea, tú te comes, no hacen el síndrome de Loeffler, tiene que ser vía digestiva. Te comes algo contaminado, una agua de repente o una comida o una fruta, ¿no? Y van a ingresar los huevos larvados y estos van a madurar en el ciego, en el colon ascendente y ahí se enclavan, miren, en la mucosa, ¿no? Hacen así, como una aguja, se introducen. Producen una lesión mecánica, traumática, inflamación, ¿no? Y ellas mismas vuelven a poner huevos, los cuales salen. Entonces, la clínica, ¿qué dice? Depende del grado de parasitación. Puede ser asintomático, como dolor inespecífico, ¿no? A nivel abdominal, fosiliaca, periumbilical. Las deposiciones van a ser diarreicas y puede haber cuadros disentéricos, ¿no es cierto? Porque hemos visto que este parásito se introduce en la mucosa y un adulto dice que puede succionar esta cantidad de sangre por día. Imagínense si hay más, ¿no? Y esto, aparte de haber diarrea disentérica, ¿no? Pero nuestro medio no es muy frecuente, ¿no? Podría hacer que el niño tenga anemia por la pérdida, por la succión. Diagnóstico, ya saben, tenemos que encontrar los huevos, ¿no? Tratamiento albendazol, mebendazol o ivermectina. Uncinares. Las uncinarias son dos, Mercator americano y Ancylostoma duodenale, ¿no? ¿Cómo estamos con el tiempo? Sí. Hasta las 4, ¿no? Entonces, miren, estos son los huevos
Y este es ancilostoma duodenal, que solo, casi son bien parecidos, solo es de la parte de acá, ¿no? Mercator y ancilostoma. ¿Cómo es? Si entra por la piel, obvio que va a ser también otro que hace el síndrome de Loeffler, ¿sí? Ustedes ya saben, ya son expertos en síndrome de Loeffler porque han escuchado cómo se produce, ¿no? Entonces, elimina, ¿no?, los huevos. Esto se convierte en larva rapitoide y hemos visto que ¿cuál es la que penetra? La larva filariforme, ¿no? La larva filariforme penetra por la piel, agarra un vaso sanguíneo y ya saben, se va hasta los pulmones, ¿no? Y ahí empieza la parte retrógrada y regresa, son deglutidos por el esófago, ¿no? Ancilostoma duodenal y Mercator ranuricale, son los dos, ¿no? Las dos son uncinares. Transmisión vía cutánea por la larva filariforme. Ya saben, puede ser el síndrome de larva migrante, ¿no?, que hemos visto con toda la reacción alérgica que puede producir, ¿no? Entonces, acá los huevos van a ser eliminados en la materia fecal, ¿no? En el terreno tienen que modificarse, ¿no?, hasta convertirse en larva filariforme, ¿no? Y una vez que ingresan a piel, ya saben, hacen todo su ciclo, van por el pulmón y se instalan luego en el intestino. Y estas, igual, ¿no?, en el síndrome de la larva migrans cutánea, ya hemos visto, puede haber alteraciones respiratorias, el síndrome de Loeffler, y una vez que son deglutidas al intestino, vamos a tener el dolor en el epigastro, dolor en mesogastro, puede haber náusea, vómitos, diarrea. Y hemos visto que sí, como que se inserta, ¿no? Tiene esa como un látigo, ¿no? Se mete y empieza a succionar ahí la sangre, ¿no? Son hematófagas, a diferencia de los otros, ¿no? Esta sí se succiona sangre. El diagnóstico coproparasitológico, tratamiento albendazol, mebendazol. Tenia solium, tenia saginata, ¿sí? Ahí la ven. El Scolex, ya saben que es la cabeza y que tiene ventosas que se adhieren, ¿no? Porque esta se adhiere y es así como vive. Y son los Scolex, ¿no? Miren, puede ser metros, dice que puede tener una... ¡Ay! Ahora, a ver, vuelve. Entonces, recuerden, la tenia solium y la tenia saginata, ¿no? La tenia solium, ¿dónde vive? En el intestino del cerdo, y la tenia saginata en el intestino de los vacunos, ¿no es cierto? A ver, para que vean el ciclo, es lo que me interesa. Lo peor que van a formarse los famosos cisticercos, ¿no es cierto? Y es así como la mayor parte se contagia. Ya hubo un médico que le gustaba mucho la carne así semicruda, porque ahora vas, ¿no?, a las churrasquerías y te dicen, ¿cómo quiere? Al cuarto, al medio, a los 3/4, yo siempre bien cocido. Pero la mayor parte al cuarto, al medio, así sangre se lo come. Y si están los cisticercos ahí, ¿qué va a pasar? Te ingresa el cisticerco, te lo comes y el estadio embrionario y se va a desarrollar en tu intestino y va a crecer la semejante tenia, ¿no es cierto? Y la tenia va a eliminar huevos. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué tal si tú tienes malos hábitos higiénicos? Te comes el huevo y haces lo que hace el cerdito o hace la vaca, ¿no es cierto? Te van a formar cisticercos, ¿no?, en los músculos, pero generalmente se van al cerebro, ¿sí? Hasta ahí está bien, ¿no es cierto? Entonces, miren, elimina las proglótidas, ya saben, dice que las tenias solium solo tiene 10, como podemos identificar, las saginatas son más grandes, ¿no? Elimina los huevos y estos, generalmente si hay fecalismo, ¿no? De repente van y en la zona del alfalfa, fácil. Entonces vienen los dos animalitos, comen, ¿no? Y entonces en ellos se va a desarrollar el cisticerco, ¿no? Entonces, ustedes se van a la churrasquería, se comieron así el churrasco al medio, al cuarto y estaba contaminado, entonces se les va a desarrollar la tenia en el intestino delgado. Ahí va a estar viviendo. Y es bien difícil sacarlas, ¿no?, a las tenias. Entonces, a ver. Entonces,
El ser humano entonces puede actuar como un huésped intermediario definitivo. Definitivo es cuando le crece el adulto, ¿no es cierto? Y el intermediario es si le da cisticercosis. Puede ser en los músculos o generalmente en el cerebro. Allá había un médico que les digo que le dio cisticercosis cerebral y él convulsionaba, tan solo por comer así, ¿ya? Entonces el paciente va a eliminar las proglótides en la materia fecal y esto es ingerido por los animales, ¿no? Cerdos. Si va al baño no va a pasar nada, pues se le ocurre irse a la chacra donde están ¿qué se llama? La alfalfa, vienen los animalitos y se van a contaminar. Si él está contaminado, si está infectado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, acá, la tenia solo en tenia del cerdo, tenia saginata, tenia del vacuno, ¿no? Forma infectante el huevo. Y el escólex se fija en la mucosa intestinal. La clínica, hay personas que ni siquiera saben que están parasitados, ¿no? De repente un examen de heces y de repente sale ahí, ¿no? Sorpresa para todos, ¿no? Y en otros puede haber irritación mecánica, meteorismo, náuseas, dolor abdominal, ¿no? Y a veces también puede salir las proglótidas, ¿no? Que vimos también en un niño, ¿no? Así, blanquitos, larguitos, como plano, como tallarín, así, bien planito, blanquecino. El diagnóstico, ¿no? Si uno hace la visualización de las proglótidas, dice, si tiene más de 20 ramificaciones o más grande, corresponde a la saginata. Si son menos de 10, a la tenia solo. Tratamiento, praziquantel, también puede ser usada la niclosamida o la nitazoxamida, ¿sí? Entonces, mejor es comer la carne cocida, ¿no? Para los que les gusta. Immunolepiasis, Immunolepis nana, ¿no? Miren, este es el huevito y este es el Immunolepis nana. Esa es la tenia más chiquita que hay. Miren, ¿no? Esto tuvimos una chiquita que vino con Immunolepis y al preguntarle a la mamá qué había pasado, decía, nada, doctorita. Y de repente empezó a decir que su hijita tenía una caja de juguetes y ahí guardaba todos sus juguetes y ella había encontrado huchas de ratón. O sea, probablemente los ratones la contagiaron a ella, ¿no es cierto? Porque es el huésped, ¿no? Entonces, los humanos y los roedores se infectan por ingesta de artrópodos con cisticercos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Miren, elimina el huevo, ¿no? Y dice que puede ser ingerido por un insecto, ¿no? Suponte que hace fecalismo al aire libre, ¿no? O también puede ser el roedor, de repente está comiendo su algo y se come más las heces, ¿no? O se come ¿qué se llama? Un insecto, ¿no? Igual pasa en el hombre, ¿no? Puede ser por otro humano y se desarrolla, ¿verdad? Y también lo que nos habla que podría haber la autoinfección, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es la immunolepiasis? Que es dada por la Immunolepis nana. Es la tenia nana, tenia más prevalente en todo el mundo, es la infección más frecuente en países en vías de desarrollo, ¿no? En los niños. Transmisión fecal oral, alimentos, fomites, autoinfestación puede ser, lo hemos visto, o por roedores, garrapatas, pulgas, ¿no? Entonces la mamá dijo que estaban los roedores y obviamente este roedor estaba contaminado, eliminó las heces y la chiquita se comió, ¿no? Los cisticercos y desarrolló el adulto, ¿no? Entonces dice, en su ciclo vital intervienen los roedores, las cucarachas, moscas y diversos insectos que van a contaminar las aguas con sus quistes o embriones. O se puede transmitir también de persona a persona sin necesidad de un huésped intermediario. Tras la ingesta de los huevos se liberan los embriones, ¿no? Que alcanzan el duodeno, penetran en la mucosa intestinal, se desarrollan y se obtiene la forma de cisticercoide, ¿no? Posterior pasa a la luz y son eliminados otra vez en forma de huevos. ¿Qué va a haber? La clínica, como siempre, no toda parasitosis puede dar en náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ¿no? Es algo inespecífico, no vamos a ver tal, ¿no? Salvo que los que sean con el síndrome de Lofer, que vamos a tener procesos respiratorios, ¿no? O los hematófagos que podríamos tener anemias, ¿sí? Entonces, el diagnóstico, ya saben, pedir, ¿no? Examen, seriado de heces. El tratamiento, praziquantel o la nitazoxamida, ¿sí? Echinococcus granuloso, solamente vamos a hablar poquito porque Echinococcus granuloso es casi unas 2 o 3 horas de hablar, ¿sí? Es el que nos va a dar el quiste hidatídico,
¿sí? Y ahí está el huevo y miren, dice que solo tiene 3 proglotias, el Echinococos granulosos. Pero ¿cuál es el gran problema, no? Que lo que conversábamos, ¿no? Al comienzo, que una vez que se parasitan, el perro se parasita porque le dieron los cisticercos, ¿no? Las vísceras. Entonces el pobre animalito se comió, le creció el adulto. Bota huevos, está por el campo y el huevo se lo va a comer él, ¿no? Y va a ser, el quiste hidatídico, ¿no es cierto? Entonces el perro va a eliminar los huevos, se lo come y en él va a crecer los quistes hidatídicos, ¿no es cierto? Hemos dicho que puede ser en el pulmón, puede ser en el hígado. En el hígado primero, su primera estación, y puede pasar hacia el pulmón, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si este perrito también se va a la casa, ¿no? Va a eliminar los huevos y se va a comer, ¿no? Va a comer. Y entonces, igual, ¿no? Puede irse al pulmón, al hígado, o puede ir al cerebro también, ¿no? Entonces, solamente vamos a decir esto porque es todo uno, pero para que ustedes sepan, el Echinococos granulosos, que es el que nos va a producir el famoso quiste hidatídico. Es una reacción completísima esta, ¿no? Pero tienen que saber que este produce el quiste hidatídico, ¿ya? Miren, este es el chiquito que les decía, Liam. Liam viene de Puno, ¿no? La mamá es la que le decíamos, tú has visto que cuando beneficias a algún carnero, había sido, he visto a veces que había bolas. ¿Y qué haces con eso? ¿Lo entierras? No, se lo da al perro. Entonces tendríamos que instruir a las señoras que cuando haya eso, lo mejor es que lo entierren bien hondo y lo pongan ahí, ¿no? Y una piedra encima para que el perrito no lo escarbe. Pero se lo dan al perro. Y el perro jugaba con el niño, ¿no es cierto? Entonces, el quiste se desarrolla y se crea el adulto. Y el adulto empieza a producir huevos. Y el chiquito lo más probable es que jugaba con el perrito y se comen los huevos. Y se convierte en el huésped intermediario. Se forma el quiste hidatídico. Y este chiquito, miren, ¿saben qué? Solo vino porque tosía. Y tenía mucha tos y la mamá había llegado de Puno y estaba preocupada porque empezó a toser. Entonces lo entramos y le escuchamos y había disminución del murmullo vesicular en hemitórax derecho. Entonces dijimos, qué raro. Entonces le tomamos una placa y nos salió esto, pero esto es la tomografía, ¿no? Nos salió algo así. Entonces dijimos, ¿qué hay? ¿No? Dijimos de dónde era, ¿no? Y lo hospitalizamos, ¿no? Le tomamos ecografía y encontramos los quistes en el hígado. Entonces se le decidió hacer una tomografía. Esta es una tomografía. Y miren, ¿no? Cómo empieza aquí el quiste. Miren qué grande que es. Miren. Pulmón, casi abarca 2/3 partes del pulmón, ¿no? Y miren, en el hígado igualito, ¿no? Ven, va apareciendo los quistes. Son dos quistes grandes. Entonces, este niñito lo tuvieron, que felizmente tenemos cirujano de tórax, lo operó. Después entró no seguido, no fue simultáneo, porque es sumamente peligroso, ¿no? Porque primero, y después le ingresaron para el hígado, ¿no? Liam tenía como 8 añitos, más o menos, sea grandecito. Pero salió muy bien, gracias a Dios. Y esto para terminar, todavía tenemos tiempo, ¿no? Sí. Fármacos antiparasitarios, lo que les dije, ¿no? Los que más usamos, miren, albendazol, ¿no? Es un carbamato benzoimidazólico, su mecanismo de acción, actividad larvicida, ovicida y vermicida, ¿no? Dice que se cree que el efecto antihelmíntico es inhibiendo la polimerización de la tubulina y es lo que los mantiene móviles a los parásitos. Entonces, al alterar la tubulina, va a haber una alteración en el metabolismo, ¿no es cierto? Entonces, los parásitos se van a inmovilizar y van a poder ser excretados. Y hemos visto que viene el jarabe de 200 y la traveleta de 400. ¿Qué otro? La nitazoxanida, ¿no? Lo que han visto que casi a todos, ¿no? Unicelulares y pluricelulares. Entonces no tenemos pierde con la nitazoxanida. Es un derivado de la cialicilamida y se usa contra protozoos y vermes, ¿no? Ustedes han escuchado, ¿sí? En cada uno hemos escuchado.
¿sí? La nitazoxanida. El mecanismo de acción en protozoos inhibe la enzima piruvato, ferroxidoxi, reductasa y interrumpe el metabolismo del parásito. Y en el helminto inhibe la polimerización de la tubulina, ¿no? Presentación jarabe de 100, tableta de 500. Creo que luego hay otra clase, ¿no? ¿Sí? Estamos bien. 54. La ivermectina es una mezcla de ivermectina B1 y B2. El mecanismo incrementa la permeabilidad de la membrana celular a los iones de cloro con la consecuente hiperpolarización de la célula nerviosa, ¿no? Entonces, la hiperpolariza y va a morir. No sé por qué lo usaban en el COVID, ¿no? La ivermectina lo usábamos como antiparasitario. Y el metronidazol. Ya ahorita salimos. Es un antibiótico y antiparasitario. Inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y es usado en el tratamiento, ¿no? Ya falta poquito. Tinidazol, derivado nitroimidazólico, mecanismo de acción, altera el ADN. Y ya está, terminamos.